Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, un video de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Bien, vamos a arrancar con la primera parte de la guía del polinomio de Taylor. Básicamente lo que vamos a hacer es calcular varios polinomios de Taylor de segundo orden de las funciones que vamos a usar a continuación en los puntos que nos piden. Entonces, cuando hablamos de el polinomio de Taylor en varias variables, tenemos que considerar que es una extensión de lo que nosotros ya conocemos de una variable. Es decir, el concepto es el mismo, aproximar una función de la mejor forma posible, acorde a la complejidad o al grado de exactitud que querramos en la respuesta, ¿sí?, con las derivadas parciales. En el caso de que nosotros tengamos una función de dos variables, vamos a tener dos derivadas, ¿sí?, 3, etcétera, etcétera, depende de la cantidad de niveles en los cuales nosotros vayamos evaluando, ¿sí? Entonces vamos a incluirlo de la siguiente manera. Esta es la nomenclatura propia que particularmente yo uso, pero yo les digo, pueden usarlo según como ustedes prefieran. Ustedes van a tener un polinomio si la función es de dos variables, es decir, es una función de x, y, el polinomio también va a ser en función de x, y. Si es un polinomio de segundo orden, este es el ejemplo más común, pero puede ser de cualquier orden, ¿sí? Es el ejemplo más usado en los ejercicios, también así como el del primero, ¿sí?, de la función f, en este caso, en un punto determinado que sería el x sub 0, ¿no?, donde como punto, generalmente esta nomenclatura remite a x sub 0 para x e y sub 0 para y. Eso es a lo que el nombre propio que uno le da a un punto determinado. Entonces, en este caso, consiste de lo siguiente. Lo primero va a ser la imagen de la función en el punto, en x0 y 0. ¿Sí? Eso es lo primero que nosotros tenemos en cuenta. Después, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Siempre los primeros términos tienen que ver con las derivadas sobre las cuales nosotros estamos calculando la aproximación. Cuando estamos hablando de la imagen en el punto, entre comillas, estaríamos hablando de la derivada de orden 0. ¿Sí? Es algo, ya les digo, en sentido figurado porque no existe tal cosa. ¿Okay? Entonces, ténganlo en cuenta. Y por regla general, se lo multiplica por 1 sobre factorial de 0, es lo mismo que multiplicar por el número 1, no hay cambios. Entonces, es más que nada porque ustedes se recuerden la regla mnemotécnica. ¿Sí? En este caso, vamos ahora a las primeras derivadas, entonces vamos a tener 1 sobre factorial de 1 en la primera parte, y después acá vamos a tener primera derivada respecto de x, ¿sí?, derivada parcial respecto de x, que se escribe así o con la nomenclatura de Leibniz, lo veis indistinto, en el punto x0 y 0 por, ¿sí?, y en este caso vamos a tener x menos x0, que es centrando, digamos, la parte de la función respecto a la variable x. Y lo mismo hacemos para la derivada respecto de y. Derivada de f respecto de y en x0 y 0, todo esto por y menos y sub 0. Y ya con esto completamos la primera parte o la parte de las primeras derivadas de la función. Vamos ahora a seguir con las derivadas de grado 2. Acá pasa algo interesante porque en las derivadas de grado 2 nosotros vamos a tener, obviamente esto, ¿sí?, 2 factorial, pero a su vez vamos a tener de esto mismo, de las primeras derivadas, tenemos que derivar respectivamente respecto de x y respecto de y. Entonces, ¿qué vamos a tener? La derivada de x dos veces, ¿sí?, de x, en x0 y 0, por x menos x0, pero ojo con esto porque en este caso, esta segunda derivada va a tomar en cuenta con x al cuadrado, ¿sí? Lo mismo vamos a tener para la derivada respecto de y dos veces, en x0 y 0, por y menos y0, todo esto al cuadrado. Y acá viene el término que puede ser un poco más
revelador porque en este caso nosotros vamos a tener derivadas parciales cruzadas. Por definición las derivadas parciales cruzadas son iguales, es decir, si derivo primero respecto de x y luego respecto de y o viceversa, entonces voy a tener dos veces derivada parcial respecto de x y respecto de y en x0 y 0. Y ahora voy a tener que multiplicar por dos términos. Primero por x menos x sub 0 y luego por y menos y sub 0. Entonces, toda esta fórmula es la que a nosotros nos interesa para trabajar con el polinomio de Taylor, por lo menos hasta el grado 2. Si nosotros tenemos un polinomio de Taylor de grado enésimo, ¿sí? De vuelta como función de xy, de la función f y en un punto x0, esto va a ser lo mismo, ¿sí? Acá voy a citar lo mismo que escribimos arriba, más, y a cada término que nosotros le sumemos, supongamos que vamos con el tercer término, esto sería 1 sobre 3 factorial por toda una combinación igual a esta, ¿sí? Es decir, con x al cubo, con 3 por... ¿sí? O sea, básicamente esto tendría, por ejemplo, tercera derivada por x menos x sub 0 al cubo, más la segunda derivada, la tercera, ¿no? En este caso, menos y sub 0 al cubo, y luego 3 veces las derivadas cruzadas, ¿ok? Etcétera, etcétera. Entonces sigue ese patrón, ¿ok? Pero esto ya les digo es más raro. Así que nada, vamos a ajustarnos a esta fórmula y vamos a resolver los casos de ejemplo. Veamos por ejemplo el primer caso, ¿no? Nosotros tenemos una función f en términos de x y que nos va a quedar como e a la x más y por coseno de y menos 1 y el punto en cuestión va a ser el menos 1, 1. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a hacer entonces nosotros ahora? Vamos a calcular con la fórmula que encontramos recién las derivadas parciales, primeras y segundas, y después básicamente es reemplazar lo mismo. O sea, es bastante mecánico en sí el concepto de Taylor. Entonces, esta parte con dos ejemplos o tres que ustedes vean, ya van a entender más de qué se trata. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular primera derivada respecto de x. En este caso, toda esta expresión con coseno de y se toma como una constante. Derivada de esta parte superior es 1, ¿sí? En este caso, entonces lo que nos va a quedar va a ser e a la x más y, ¿sí? Por coseno de y menos 1. Si hacemos la primera derivada respecto de y, en este caso tenemos doble problema porque es primero derivado por segundo sin derivar, o sea que tenemos lo mismo, e a la x más y por coseno de y menos 1, más primero sin derivar por segundo derivado. Segundo derivado, si aplicamos regla de la cadena, nos queda menos seno de y menos 1. Entonces, en este caso, en vez de tener este más, vamos a tener un menos y vamos a tener e a la x más y por seno de y menos 1. ¿Sí? Luego vamos a calcular las derivadas segundas, ¿no? Derivada de f de x primero y luego de y. En este caso esto nos va a quedar como, fíjense, en este caso esto queda igual y vamos a tener en este sentido, ¿sí? Primero igual, no hay cambios. Y ahora sí, la segunda derivada que nos queda exactamente igual a esto. ¿Okay? Entonces vamos a tener menos seno de y menos 1 por e a la x más y. Fíjense que si nosotros deriváramos respecto de x esta expresión, y si ustedes hacen la cuenta, van a llegar exactamente a lo mismo. Porque la derivada respecto de x, en el caso de la función exponencial, queda igual, no hay cambios. Entonces eso lo vamos a dejar como está. Ahora hacemos la segunda derivada respecto de x. En este caso, este queda igual porque, ya les digo, e a la x más y, la derivada de x más y es un 1. ¿Sí? Coseno de y menos 1 lo podemos tratar como si fuera una constante porque depende de y, así que no hay problema. Y después la segunda derivada respecto de y, en este caso nos va a quedar como lo mismo, ¿no? En este caso vamos a tener primero sin derivar. En este caso, después vamos a tener la segunda derivada que nos va a quedar con seno. Entonces vamos a tener menos e a la x más y por seno de y menos 1. Y en este caso, lo mismo, fíjense, menos e a la x más y por seno de y menos 1.
Derivada de seno es coseno, entonces vamos a tener en este caso menos e a la x más i por coseno de i menos 1. Si hacen ustedes la cuenta, este término se cancela con este otro y en limpio va a quedar la segunda derivada respecto de i, que nos va a quedar como menos 2 por e a la x más i por seno de i menos 1, teniendo en cuenta esta sumatoria, ¿no? Entonces, ya con esto tenemos los elementos para ir haciendo nuestros cálculos, ¿no? Las derivadas segundas, las derivadas primeras, ¿no? Y evidentemente lo que hay que hacer ahora es reemplazarlos en el punto que corresponde. Entonces, fíjense ustedes, vamos a hacer la cuenta. En este caso tenemos para nuestro x sub 0 los valores de x, los valores de y. Entonces vamos a tener menos 1, 1. En todos los casos estamos trabajando con menos 1 en x y 1 en y, ¿sí? Y ahora vamos a calcular cuánto nos queda cada una de estas variables. Entonces fíjense, primera derivada en el punto vamos a tener coseno de 1 menos 1, que es coseno de 0, que es 1, y después tenemos e, en este caso es e a la 0. Fíjense que todo esto es e a la 0, que nos va a quedar un 1, menos 1 es 1, o sea que nos va a quedar 1. Coseno de 0 es 1, con lo cual vamos a tener un 1 acá. Primera derivada respecto de y, que vamos a tener lo mismo, ¿sí? En este caso tenemos un 1. Acá tenemos seno de, en este caso de 0, que anula todo esto, ¿sí? Con lo cual en este caso volvemos a tener un 1. Después, segunda derivada respecto de x. En este caso volvemos a tener un 1 porque es igual que la primera derivada. Luego tenemos derivada de x y luego de y, que en este caso, si ustedes observan, nos queda un 1. Acá nos va a quedar seno de 0, ¿sí? Con lo cual se anula también, o con lo cual nos va a quedar un 1. Y después la segunda derivada respecto de y, que en este caso nos va a quedar con 0 porque todo está multiplicado con seno. Con lo cual nos queda todo esto de este lado tal cual. Lo que hay que hacer ahora es reemplazarlo en la fórmula, ¿sí? Otra cosa, armando de todo esto, vamos a tener la imagen. Si ustedes observan, esto nos va a quedar con 1 también. Entonces, venimos acá. Lo que vamos a hacer es reemplazar en cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces, hacemos polinomio de grado 2 de la función f en el punto menos 1, 1. Fíjense ustedes, la imagen de menos 1, 1 que nos va a quedar un 1, más 1 por la primera derivada que es un 1, por x menos menos 1, o sea, esto sería x más 1. La primera derivada respecto de y que es un 1, por y menos 1. Bien, y después tenemos 1 sobre 2 factorial que nos queda un medio. Y en este caso vamos a tener 1 por x más 1 al cuadrado más 0 por y menos 1 al cuadrado más 2 por 1 por x más 1 por y menos 1. Entonces, en definitiva, pasando el limpio, este sería cómo queda nuestra ecuación. Fijémonos ahora el caso de esta función, ¿no? Esta es una función un poquito más sencilla, pero ¿cuál es la idea que nosotros tenemos acá? Fíjense, nosotros tenemos la función con coseno. Vamos a de vuelta a calcular el polinomio de Taylor de grado 2, así que de vuelta hay que hacer la misma operatoria. Vamos a calcular todas las derivadas parciales y después reemplazarlas en el punto. ¿Sí? Entonces, primera cuestión, ¿cuál es la imagen en el punto, ¿no? En el 0, 0? Esto nos va a dar coseno de 0 más 0, coseno de 0 por definición es 1. La primera derivada como función, ¿sí? Respecto de x, derivada de lo que está dentro es un 1 y derivada de coseno, en este caso esto sería regla de la cadena. Si ustedes se fijan, seno de x más y menos seno por 1, lo cual queda de esta forma. Y la primera derivada en el punto 0, 0, seno de 0 es 0, con lo cual queda en 0. ¿Sí? Vamos a repetir lo mismo para la primera derivada respecto de y como función. En este caso, lo mismo, tenemos menos seno de x más y, y la derivada en este caso va a quedar con 0, ¿no? Entonces, primera derivada también queda 0. ¿Sí? Vamos ahora de la derivada de x primero y luego la de y. Recuerden que el orden es indistinto, así que no hay cambios en ese sentido. En este caso lo que vamos a tener es que derivada respecto de y tenemos un 1 aquí adentro, la derivada de menos seno nos va a quedar con menos coseno de x más y.
En este caso coseno de 0 es 1, en este caso la segunda derivada nos va a quedar con 1. En este caso es con menos por este menos que tenemos acá adelante. Y luego tenemos las segundas derivadas. Fíjense, en este caso derivada segunda respecto de x como función. En este caso vamos a tener menos coseno de x más y, con lo cual segunda derivada en el 0, 0, de vuelta nos vuelve a quedar igual que acá, un menos 1. Segunda derivada de y respecto de x y respecto de y, de vuelta, en este caso nos queda como menos coseno de x más y, con lo cual la segunda derivada de vuelta nos va a quedar con menos 1. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, cuando vamos a la expresión, fíjense, vamos acá a la expresión del polinomio de Taylor, tenemos la imagen, vamos a tener un 1 acá, las primeras derivadas que son 0 en ambos casos, o sea que se anulan estos dos términos, y luego todas las derivadas segundas valen menos 1. En limpio, este polinomio de grado 2 de la función f en 0, 0 nos va a quedar, fíjense, un 1 la primera parte, pues acá tenemos 0, porque es directamente lo que ocurre acá con las primeras derivadas parciales, y después tenemos un medio por, en este caso, vamos a tener menos 1 por x menos 0, o sea, esto sería x al cuadrado, más menos 1 por y al cuadrado, más 2 por menos 1. En este caso esto sería menos 2 por x por y. O sea que, en definitiva, esto nos va a quedar con 1, menos 1 medio de x al cuadrado, menos 1 medio de y cuadrado, menos xy. En definitiva, esta es la forma completa que tiene el polinomio. ¿Sí? Y el caso que sigue es bastante más interesante por lo siguiente, porque ahora vamos a trabajar con un polinomio, vamos a trabajar con una función de 3 variables y un polinomio de Taylor de 2, de grado 2. ¿Ok? Fíjense, esto es xy por logaritmo natural de z, y en este caso nuestro x sub 0 nos va a quedar con 1, 4, 1. Entonces decimos, bueno, ¿cómo hacemos nosotros cuando tenemos 3 variables? Bueno, para no copiar toda la fórmula de vuelta y para entender un poco el concepto. Fíjense qué es lo que habíamos dicho nosotros según lo que era el polinomio de Taylor al principio. Nosotros si le vamos a agregar una tercera variable, supongamos que estamos trabajando para la misma fórmula, pero vamos a apuntar a una tercera variable z. Entonces en este caso vamos a tener un tercer punto z0, con el cual vamos a trabajar, y nuestro polinomio va a ser de 3 variables. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Primero que nuestro punto va a tener, fíjense, 3 variables acá, acá lo mismo, ¿sí? Y en las primeras derivadas, como tenemos una variable más, tenemos que poner la derivada parcial respecto de z, de vuelta en x0 y 0, z0, por z menos z0. O sea, este término en rojo, incluirlo dentro de esta primera parte acá. Y en las segundas derivadas pasa lo mismo. El tema es que, fíjense que así como nosotros combinamos x e y, tenemos que combinar la variable con z. Una buena forma de hacer esto es fijándose en la matriz de derivadas parciales. Fíjense, voy a escribir la matriz de esta forma. Nosotros tenemos f en términos de x, de y y de z. Si vamos a la primera derivada, vamos a tener f respecto de x primera vez, luego tenemos f respecto de y una segunda vez, y luego tenemos f respecto de z. Entonces, de estas tres, se pueden abrir 3 más, ¿sí? De cada una. Entonces, cuando vamos a esto en forma matricial, fíjense que son 9 opciones en total. Vamos acá para sacar 9 opciones. En una matriz es mucho más simple, fíjense. Vamos a tener derivadas respecto de la variable x, la variable y la variable z, lo mismo de este lado. Entonces, en este caso, esto va a ser de la siguiente forma, fíjense. Vamos a tener las segundas derivadas de las variables iguales dentro de lo que es la misma o la fila diagonal, perdón. Y luego nosotros vamos a tener en lo que son la parte simétrica de la matriz, vamos a tener, por ejemplo, la primera derivada respecto de y luego respecto de x es igual que la primera derivada respecto de x y luego respecto de y. O sea, esto es lo que tenemos hasta ahora.
¿sí? En nuestro polinomio de dos variables. Cuando vamos a ampliar una más, vamos a tener primero respecto de z, luego respecto de x, lo mismo acá. ¿Sí? Fíjense que estas dos son iguales. Y lo mismo si vamos a hacer una en rojo, primero respecto de z, luego respecto de y una derivada respecto de y respecto de z. Todas estas son iguales. Entonces, vamos a agregárselas a este caso, ¿sí? Más, o sea, lo que vamos a agregarle a la cuenta es todo esto, ¿no? Esta y esta y obviamente la derivada respecto de z. O sea, en total 5 términos más. Entonces vienen acá, ¿sí? Fíjense, vamos a tener segunda derivada respecto de z, ¿sí? En x sub 0 por z menos z sub 0 al cuadrado. Y luego vamos a tener dos veces derivada respecto de x y luego respecto de z en x sub 0 por x menos x sub 0 por y menos y sub 0. Fíjense que ya tenemos 2, 3 y ahora le sumamos la que falta, que es 2 por la derivada de z y de y en x sub 0 por y menos y sub 0 z menos z sub 0. O sea, esto sería como queda el polinomio de Taylor para tres variables. Así que en este caso, si nosotros procedemos a cada uno, yo voy a hacer las cuentas de las derivadas más importantes, pero tengan en cuenta para ver cómo va quedando. Entonces, una forma más fácil de poner la función, en este sentido esto sería x por y a la 1 medio por logaritmo natural de z. Vamos a calcular cada una de las derivadas. Entonces, vamos a pasar por las primeras derivadas. Tenemos derivada respecto de x, que nos va a quedar como 1 medio por xy a la menos 1 medio por y por logaritmo natural de z. Derivada respecto de y, que va a ser lo mismo, pero por logaritmo natural de z. Y luego tenemos derivada de z, que en este caso esto nos va a quedar con 1 sobre z. Entonces vamos a tener xy a la 1 medio por z a la menos 1. Ahora cuando vamos con la matriz jacobiana de segundo orden y ponemos todas las derivadas parciales, que ahí tenemos que derivar varias veces, ¿okay? Fíjense, vamos a tener, ¿no? En la primera, en la derivada respecto de x dos veces, en este sentido todo el resto pasa a ser constante, el 1 medio, el y demás. Entonces vamos a tener, bajar un menos 1 medio multiplicando, y en este caso vamos a tener menos 1 cuarto por y, por logaritmo natural de z, por xy, o x indistinto, a la menos 3 medios, ¿no? De vuelta lo mismo de este lado, pero en este caso con x por fuera. Y en este caso por z a la menos 2. Entonces vamos a tener menos xy a la 1 medio por z a la menos 2. ¿De acuerdo? Todo lo que sigue es completar la simetría de la matriz. Por ejemplo, respecto de x y luego respecto de y, ¿sí? Esta va a ser igual que esta. Luego esta va a ser igual que esta. Finalmente esta va a ser igual que esta. Una vez resuelto todo esto, hay que reemplazarlo directamente acá y ver qué es lo que pasa con los puntos. Dejamos esto para el criterio de ustedes. Vamos a ver este caso donde nosotros tenemos una función como la que vemos en este sentido, x a la y, y la idea es tratar de aproximar con esa función cuál sería el valor de, por ejemplo, este número, 1,01 a la 1,98, ¿no? Claramente esta es una función, más allá que el ejercicio no dice que estrictamente se trata de esta función, pero ¿qué es lo que ocurre acá? Nos piden que hagamos esa cuenta, y esa cuenta en realidad es el resultado de llevar un número a otro. Lo que pasa es que son números por lo menos que no son muy claros o no es tan evidente cómo hacer esa cuenta. Entonces tenemos que aproximarla con otro punto similar. Entonces la función elegida es esta. Por cercanía, si nosotros quisiéramos aplicar un polinomio de Taylor, lo ideal sería buscar un punto que más o menos esté cercano al que nosotros queremos calcular. Entonces en este caso buscaríamos el 1, 2. ¿Por qué? Porque la cuenta, en ese caso, sería la imagen del 1 elevado a la 2, que es una cuenta bastante similar a esta. Ahora ya les digo, una cosa es la ubicación del punto, es decir, si ustedes
esto se lo imaginan, por ejemplo, de la siguiente forma, ¿no? Nosotros tenemos el plano con x, y el vector z. Si nuestro punto en cuestión es este y nosotros nos vamos a acercar con este otro, la imagen es lo que está por encima y que la lógica sería que son similares, ¿no? Bueno, entonces vamos a aplicar, ¿qué es lo que nos piden? Aproximar esto con un polinomio de Taylor de grado 1, ¿sí? Para esta función en el punto 1, 2. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, primero ponemos la fórmula solamente con el primer término, ¿no? La imagen de la función en el punto, después la primera derivada en el punto por x menos 1, que es donde está centrada la función, más la segunda derivada, la primera, perdón, pero en este caso respecto de y, por y menos 2. O sea, simplemente con esto ya estaríamos ok. Solamente recuerden que estamos calculando el polinomio de Taylor en un punto que es cercano, que es el 1, 2, nada más y nada menos. Entonces, vamos a tener la imagen del 1, 2, que en este caso va a ser 1 a la 2, que es un 1. Esto vamos a meterlo acá arriba. Primera derivada respecto de x, en este caso esto nos daría, bajamos el y multiplicando por x a la y menos 1. Fíjense que sigue la misma regla que las derivadas de cualquier función, ¿no? Entonces, primera derivada, pero ahora evaluada en el 1, 2, esto nos va a quedar como 2 por 1 a la 2 menos 1. Esto sería 2 por 1 a la 1, que es 2. ¿De acuerdo? Lo mismo que derivada respecto de y. En este caso, nosotros vamos a tener como x a la y por logaritmo natural de y. Esto es por una función exponencial, ¿no? Entonces, cuando hacemos la evaluación acá, esto nos va a quedar como 1 a la 2 por logaritmo natural de 2, que esto nos queda como logaritmo natural de 2. ¿Sí? Bien, y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar ese valor en la función. Entonces venimos acá, ya queda armado el polinomio, ¿no? Pero de esta forma, polinomio de grado 1 en f de 1, 2, esto nos va a quedar. Solo ustedes, ¿no? Tenemos un 1 más primera derivada, que en este caso es un 2, por x menos 1, más primera derivada respecto de y, que en este caso es un logaritmo natural de 2, por y menos 2. Entonces ya tenemos esto, ya pasa a ser la función con la que nosotros tenemos que trabajar. Como el punto en cuestión es este, el 1,01 a la 1,98, lo vamos a reemplazar directamente en el polinomio. ¿Okay? Entonces tenemos polinomio de grado 1 en f en 1,2, esto nos va a quedar, pero esta vez sigue evaluado en el 1,01 y 1,98. Entonces, en cuestión esto nos va a quedar así, fíjense. 1 más 2 por 1,01 menos 1 más logaritmo natural de 2 por, en este caso, esto sería 1,98 menos 2. Bueno, ustedes resuelven la cuenta y ya con eso aproximan el valor, ¿sí? Más o menos a lo que les debería dar si ustedes lo calcularan directamente haciendo la cuenta. A ver qué es lo que ocurre en este caso. Fíjense que nosotros acá vamos a tener esta función, e a la x menos 1 por logaritmo natural de y menos 1. Y la idea sería, o lo que pide el problema es que en un entorno del punto 1, 2, demostrar que esta función se aproxima o es aproximadamente igual a esta otra g en función de x y también, que es y menos 2. O sea, básicamente el problema está diciéndonos implícitamente que se trata de un polinomio de Taylor. ¿Por qué? Porque estamos tomando o interpretando que hay dos funciones que van a ser similares alrededor de un punto y básicamente si nosotros queremos aproximar el valor de una función en un punto, lo que hacemos es, mediante derivadas, armar un polinomio que en ese entorno sea lo suficientemente cercano a la función. Entonces, ¿cuál sería el camino más lógico de este ejercicio? A primera vista, calcular el polinomio de Taylor de esta función, que parece ser la más complicada, y tener una idea de perspectiva de que sea similar a G. Ahora, ¿qué es lo que nosotros observamos de G? G, a primera vista, por la forma que tiene la fórmula, es un plano, ¿sí? O sea, o por lo menos entendemos que X, Y y Z están
en forma lineal, o sea, están elevados a la 1. Si es así, la aproximación en términos de Taylor que nosotros tenemos es del tipo de polinomio de grado 1. ¿Sí? No tendría sentido derivar más allá porque o bien las derivadas son 0 o bien no es la aproximación que estamos teniendo en cuenta. Entonces vamos a calcular el polinomio de Taylor de grado 1 de la función f y centrada en el x0. Por fórmula, ¿qué es lo que habíamos dicho? Esto va a ser la imagen de f en el 1, 2, más la primera derivada en ese punto, por x menos lo que vale en ese punto, más la primera derivada en y en 1, 2, por y menos lo que vale en ese punto. Entonces fíjense, la imagen en el 1, 2, esto nos va a quedar como e a la 1 menos 1 por logaritmo natural de 2 menos 1, e a la 0 es 1, logaritmo natural de 1 se hace 0. Luego, primera derivada en función de x y, fíjense, esto por regla de la cadena queda como e a la x menos 1, ¿sí? Tal cual, no hay mucho para hacer, y acá tenemos logaritmo natural de y menos 1, que actúa como constante, no hay mucho para hacer tampoco, y de acá la primera derivada, como la función quedó igual, no hay cambios, lo mismo el resultado queda 0. Y ahora la derivada respecto de y, en este caso, sí vamos a tener cambios porque esto actúa como constante, derivada acá regla de la cadena queda igual, pero logaritmo natural es 1 sobre lo que tengo adentro. Entonces tengo e a la x menos 1 por 1 sobre y menos 1. Cuando reemplazamos en este caso, esto nos va a quedar como e a la 1 menos 1 sobre 2 menos 1 es e a la 0, que es un 1, sobre 2 menos 1, que es un 1, o sea que esto queda un 1. Entonces, en conclusión, polinomio de Taylor de grado 1 de f centrado en el 1, 2, esto nos da la imagen, fíjense, la imagen acá que nos va a dar en 0, más la primera derivada que es 0 por x menos 1, más la primera derivada acá que es 1 por y menos 2, con lo cual llegamos a que y menos 2. Entonces observen ustedes que el polinomio de Taylor de grado 1 es igual a la función que nosotros queríamos aproximar. Con lo cual, dado que es de esta manera, comprobamos que la aproximación lineal es buena y que corresponde con lo que habíamos pedido. Bueno, ¿qué ocurre en este caso? Es bastante más interesante que los que venimos trabajando hasta ahora. Porque ustedes fíjense qué es lo que pregunta el problema. Nosotros tenemos esta ecuación, que como ustedes ven a simple vista tiene tres variables, x y z. Pero lo que pide el problema es demostrar que esta ecuación define implícitamente a una función z, o la variable z de esta que está acá, en función de las otras dos. Si nosotros miramos la ecuación hay un problema porque la variable z no es despejable fácilmente de esa ecuación. O sea, por eso tenemos que hablar de función implícita, porque la variable que nosotros pedimos que esté en función de las otras dos no puede ser despejada fácilmente y por lo tanto esta escritura no es posible. Pero no importa, porque el problema dice que es posible que la variable sea una función implícita a pesar de que no se pueda expresar como tal. Entonces lo que pide es obviamente en un punto, que ese punto determinado es el 0,01. Entonces una vez que nosotros sepamos eso, la idea es calcular para esa función, supuestamente, el polinomio de Taylor de grado 2 para aproximar este valor. Entonces vamos haciendo lo que hacemos en general, que es los pasos en ingeniería reversa, es decir, armando el ejercicio al revés de lo que lo venimos haciendo hasta ahora. Nosotros queremos un polinomio de grado 2, ¿sí? Entonces tenemos que ajustarnos a la fórmula de un polinomio de grado 2 en este sentido, ¿sí? O sea, vamos a tener de la ecuación original, ¿sí? Esta es la fórmula de Taylor que habíamos visto en los ejercicios anteriores, sin obviamente todos los términos adicionales de z que eventualmente le agregamos, ¿no? O sea, sería la idea. Entonces, eso por un lado, ¿no? Pero aparte de lo que ya tenemos, ¿no? Que vamos a hacer la fórmula resumida sin esta variable z, aunque esto sería la fórmula del polinomio de Taylor completa que debería quedar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo definimos nosotros, o cómo sabemos si una ecuación implícitamente define una tercera variable? Bueno, esto nosotros lo hemos visto en otros parciales, pero vamos a la parte teórica. Nosotros tenemos que partir de la ecuación. La ecuación nosotros podemos pensarla como si fuera una función de tres variables, f mayúscula, ¿sí? Que es función de tres variables, de x y z.
Y lo que estamos observando, al igualar esa función a una constante, es lo que sería una superficie de nivel. ¿Qué quiere decir esto? Como nosotros esta función va, si ustedes observan esta función f mayúscula va de R3 a R, es imposible graficar dominio e imagen todo junto. ¿Por qué motivo? Porque estamos hablando de 4 dimensiones. Sí, lo que podemos hacer es dibujar las 3 dimensiones a las cuales pertenece el dominio. Entonces, en este sentido, una superficie de nivel lo que habla es de que en un momento determinado, para un valor determinado, ¿sí? Los valores del dominio pueden dibujar una superficie. Si esto es así, nosotros en realidad podemos definir implícitamente las variables que necesitamos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Primer paso, calcular las derivadas parciales primeras de esta función. Entonces, esto sería derivada parcial de f mayúscula respecto de x, ¿no? Obviamente esto en el x sub 0, ¿sí? Lo mismo la derivada parcial de f respecto de y en el x sub 0, y luego la derivada parcial de f respecto de z en el x sub 0. Entonces, fíjense, derivada parcial respecto de x, tenemos 0 acá, y en este caso nos va a quedar como z por e a la zx. Si derivamos respecto de y, en este caso nos va a quedar un 1 menos 0 más 0, un 1. Y la derivada parcial respecto de z nos va a quedar un menos 1 más x por e a la zx. Entonces tenemos menos 1 más x por e a la zx. ¿Qué pasa cuando nosotros lo reemplazamos, todo esto, lo reemplazamos por el punto en cuestión que es el 0,01, ¿no? O sea, reemplazamos x por z y por x por 0, perdón, y por 0 y z por 1. Vamos a tener e a la 0 que es un 1, por 1 es un 1, esta parte. Luego esta que también nos había quedado un 1 y finalmente esta otra que con 0 nos va a quedar un menos 1. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? ¿Cuál es la variable que a nosotros nos interesa expresar como función de la... Entonces, una vez que nosotros tenemos todos los datos, ¿cuál es la conclusión? Primero, la condición es que, aparte de que la ecuación pueda definir una superficie de nivel, si z tiene que ser función de x y, al momento de calcular la derivada de esa función respecto a la variable que a nosotros nos interesa, esa variable tiene que ser distinta de 0 o no nula, es lo mismo. ¿Por qué motivo? Porque las primeras derivadas que nosotros vamos a calcular, una vez que esto se comprueba, por ejemplo, supongamos la derivada de la función f, o justamente z, que es f de x y, en función de x, ¿cómo se calcula? Es menos, ¿sí?, la derivada parcial de f, que es la que calculamos al principio, 1, respecto de la variable que a nosotros nos interesa, que en ese caso es z. Entonces, en ese caso sería menos, ¿sí?, 1 sobre menos 1, menos menos 1 da 1 positivo. Y de la misma forma, repetimos lo mismo, pero para el caso de la variable y, ¿sí? Entonces, por eso, obviamente esto es la función y las derivadas evaluadas en el punto correspondiente. Entonces, estas condiciones son las que a nosotros nos permiten definir si obviamente la función está definida implícitamente o no. Una vez que tenemos esto listo, vamos a armar el polinomio, porque fíjense que nosotros solamente tenemos que armar el polinomio, no encontrar la función en sí. Esto les digo para que entiendan cuál es el camino que plantea el ejercicio con los pocos datos que tenemos y no ir a un callejón sin salida, ¿sí? Entonces, en este caso ponemos acá, fíjense, la ecuación. Como es un polinomio de grado 1, solamente tenemos que usar el primer término, así que lo voy a dejar puesto de este lado, y con los valores que nosotros encontramos. Hay un dato más que falta acá. Fíjense que nosotros la imagen de la función en el punto correspondiente no la habíamos calculado, pero si ustedes observan hay un detalle importante. Nosotros estamos diciendo que z está en función de x y. X vale 0 e y vale 0, y la imagen, que sería el valor de z asociado a esos dos puntos, es un 1. Con lo cual ya el problema, sin querer queriendo, dice cuánto es el resultado. Entonces, en ese sentido, nuestro resultado sería de la siguiente forma. Saben ustedes, vamos a tener, por ejemplo, ¿sí?, en este caso vamos a tener nuestro polinomio de Taylor de grado 1 de la función f en 0, 0, ¿sí?,
¿Por qué nos centramos en el 0, 0? Porque nosotros, primero que es el punto que tenemos que tener en cuenta, y a su vez, si queremos aproximar el valor de 0,01 y menos 0,02, es razonable tomar puntos que estén cercanos a este punto al cual queremos aproximar. Y es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, la imagen en la primera parte que nos va a valer un 1, más la primera derivada, que en este caso va a valer un 1 por x menos 0, y luego la primera derivada respecto de y, que en este caso nos va a quedar como y menos 0. Entonces en este caso va a quedar como 1 más x más y. Es eso solo cuando vamos al polinomio de grado 1, pero ahora sí lo evaluamos en el punto que corresponde, por lo menos que nos corresponde a nosotros, vamos a tener un 1 más 0,01 más menos 0,02, con lo cual esto nos va a quedar como 1,01 menos 0,02, y esto nos queda como 0,98. ¿Sí? Y ese sería el resultado de este caso. Bien, ¿qué ocurre por ejemplo en el caso 6? Acá nosotros lo que tenemos es ya la ecuación del polinomio de Taylor, ¿sí? De segundo orden de una función, y la idea es encontrar el plano tangente de una función en un punto que es este, que sería el 2, 1, z0. Como este es un paso bastante largo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de entender los conceptos de cada uno, porque básicamente es muy cuentoso, ¿sí? Y el procedimiento para el cual tenemos que proceder. Nosotros en este caso pensémoslo de la siguiente forma. Nuestro objetivo es hallar el plano tangente de una función en un punto determinado. Ese punto, ¿sí? Si nuestra función es del estilo de x y, justamente porque esto es así, porque el polinomio es en términos de x y, si la función es en función de las mismas dos variables, eso indica que la variable dependiente, o la que está en función de las otras dos, es la z. ¿Sí? O sea, z es el resultado de hacer una cuenta con x y con y. Por eso, en ese caso, nosotros tenemos que pensar, de hecho tiene sentido, fíjese que el polinomio de Taylor no incluye la variable z porque es la que está en función de las otras dos. Eso por un lado. Entonces, en este caso, ¿cuál es la ecuación típica de un plano tangente cuando sea esta situación? ¿Sí? Nosotros en este caso el plano tangente, supongamos que lo llamamos así, pi tangente, quedaría como z, porque ya les digo, el plano ustedes lo pueden poner en términos de la normal, en términos de los vectores generadores, pero esto es la forma estándar que se le pide, digamos, a un plano con una función de este estilo. Nosotros en este caso vamos a tener, por ejemplo, ¿no? La imagen de la función, esto sería el plano tangente, a la función f en un punto, en este caso esto sería el 2, 1, por decir algo. 2 puntos, ¿no? Z es igual a la imagen de la función en ese punto, en el x0 y 0, ¿sí? Más la primera derivada en ese punto por x menos x sub 0 más la primera derivada respecto de y en x sub 0 y 0 por y menos y 0. O sea, esto que estamos copiando acá es de fórmula. Vayan a cualquier fórmula, si quieren la hoja de fórmulas que está abajo en la descripción del video, y van a encontrar que el plano tangente de una función de dos variables tiene esta forma. Y si ustedes se fijan, es sospechosamente similar a cómo es el polinomio de Taylor de grado 1, ¿sí? Porque tiene primeras derivadas, tiene las restas, o sea, tiene todo. Entonces, si es así, eso lo que nos hace pensar es que para encontrar ese plano tangente lo que tenemos que encontrar son los elementos que están asociados a las primeras derivadas de cada parte del problema. ¿Ok? Esa sería la idea. Entonces, como nosotros tenemos el polinomio de grado 2, ¿sí? Tenemos varios términos, vamos a ver la ecuación correspondiente. Acá esto hace falta ser un poco sagaz, en el sentido de tratar de que más allá de que no encontremos los términos todos exactamente uno por uno como los que nos corresponden para poder resolver el problema de forma acabada, sí podemos, entre comillas, saltearnos la solución, siguiendo un poco de sentido común. Fíjense, nosotros tenemos del polinomio de Taylor, las primeras derivadas siempre hacen distributiva con los valores lineales de y de x, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Cuando ustedes reemplazan la función en el punto, esto pasa a ser una constante, ya deja de ser una variable, no fue nunca una variable, entonces no hay problema. Cuando ya pasamos a las segundas derivadas, acá ya trabajamos con x al cuadrado y por lo tanto no hay manera de tener un término, o puede haber un término lineal acá. O sea, cuando desarrollamos el cuadrado sí puede haber un término lineal.
pero va a estar escondido o va a estar acompañando al x al cuadrado en definitiva. Lo mismo va a ocurrir con el y. Si hacemos la distributiva también vamos a tener un término con y. Y acá vamos a tener la mezcla de los dos términos. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ocurrir en este caso? Nosotros, para cada uno de los términos, tendríamos que escribir toda la ecuación, ¿sí?, completa y tratar de entender, ¿sí?, primero cuál es el orden de las derivadas correspondientes. Entonces vamos a escribir la fórmula del polinomio como corresponde, ¿no? Entonces sería polinomio de grado 2 en función de x y de la función de f en el punto 2, 1. Entonces vamos a tener la imagen, o sea, esto sería el z0, que nos piden a nosotros calcular, que no sabemos cuánto es. Después en este caso vamos a tener más la primera derivada, ¿sí?, o sea, esto sería la derivada respecto de x por x menos 2, ¿sí?, más la primera derivada respecto de y por, ¿sí?, y menos 1. Después tenemos un medio, la segunda derivada respecto de x por x menos 2 al cuadrado. Lo mismo para la segunda derivada respecto de y por y menos 1 al cuadrado, más un medio por 2, que es un 1. Tenemos la derivada cruzada por x menos 2 por y menos 1. O sea, a grosso modo va a ser esto. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para acomodar todo? Tenemos que hacer distributiva con todo y tratar de entender cómo acomodar término a término las cosas. Pues ya les digo, esto es un programa poco tradicional. Nosotros tenemos z0, la primera derivada respecto de x por x. Lo pongo en distintos tamaños para que se entienda y no se confunda con una segunda derivada, nada más. Tema de nomenclatura. Lo mismo de este lado. Después vamos a tener, fíjense, un medio, la segunda derivada respecto de x por x al cuadrado. En este caso esto sería menos 4x más 4. Y después vamos a tener lo mismo de este lado, más un medio, la segunda derivada de menos 2y más 1. Y en este caso, acá hay que tener cuidado con, esto sería xy menos x menos 2y más 2. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer acá? Habría que ordenar término a término con los términos de x y de y. Entonces vamos a hacer la distributiva, ¿no? Vamos a agruparlos primero. Los términos con x, en rojo, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tener con x solo, no con x al cuadrado, estamos hablando, ¿sí? Este y este. Después vamos a tener este y este. Acá me olvidé el cuadrado. Y después este. Ahí, disculpen. Este va con otro color. Este y este. Perfecto. Ahora con los de y, ¿qué vamos a tener? Este. Luego tenemos este otro. Y este otro. Bueno. Y vamos a acomodarlos todos. Inclusive los independientes también, ¿no? Pero eso para tener de referencia. Entonces, en este caso, voy a meter el grado 2, df de 2, 1. Esto vamos a tener x por primera derivada, más un medio por menos 4, que esto nos va a quedar con menos 2, por la segunda derivada. Luego tenemos menos la derivada cruzada por 1, o sea, esto sería por menos x, y esto queda así. Y lo mismo para y. En este caso vamos a tener la primera derivada. En este caso vamos a tener menos 1 ahí, la segunda derivada. Y luego tenemos menos 2 por el cruce de derivadas. Y luego tenemos todas las constantes, ¿sí?, más todo el resto de la ecuación. Entonces vamos a ponerlo de este lado, ¿sí? Vamos a tener para la parte de constantes, podríamos también poner primero la parte de los cuadrados también, ¿no? Por las dudas. X al cuadrado. X al cuadrado, en este caso vamos a tener un medio por la segunda derivada respecto de x. Después tenemos y cuadrado, que en este caso nos va a quedar como un medio, la segunda derivada respecto de y por y al cuadrado. Después, derivadas cruzadas por xy. Vamos a tener xy por derivada parcial de xy. ¿Sí?
Eso sería la idea. Y luego tenemos todos los términos con constantes. Entonces, fíjense, vamos a tener con constantes, nos va a quedar z0, después nos queda menos 2 f en x, menos f en y, ¿sí? Y después tenemos más 2 f en xx, más 1/2 de f en y, menos 2 f de xy. O sea, obviamente no están en orden, pero pongamos que le damos un orden a esto, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo que voy a hacer es escribir el polinomio que nos dan como dato, ¿sí?, en este orden. Es arbitrario, ¿sí?, pero sirve como para tener un poco más prolijo, digamos, el asunto, ¿no? X al cuadrado más 0y cuadrado, porque no aparece, así que lo ponemos directamente así, menos 3xy. Luego tenemos más 2x más y menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hacemos la equivalencia 1 a 1 con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí vamos viendo lo que nos va quedando en cada caso. Entonces fíjense, en 1 vamos a tener 1/2 de la segunda derivada respecto de x, nos va a quedar un 1, con lo cual segunda derivada respecto de x, 2. Perfecto. Vamos con el 2. En este caso tenemos 1/2, ¿sí? En este caso, segunda derivada respecto de y, nos queda con 0. Sí, fíjense que no tenemos elementos para seguir adelante. Vamos con el 3. Entonces, en este caso, menos 3. Y en este caso vamos a tener, es igual a la derivada cruzada. Igualmente estas derivadas son de relleno porque nosotros necesitamos solamente las primeras, pero para que vean lo completo que es el ejercicio. 4 tenemos 2x, ¿sí?, que en este caso nos va a quedar como x por primera derivada, menos 2 por la segunda derivada, o sea, la segunda derivada que es un 2, o sea, menos 4, menos la tercera derivada que sería menos menos, sería más 3, por ejemplo. Entonces eso quiere decir que 2 es igual a primera derivada respecto de x menos un 1, o sea, primera derivada respecto de x que nos queda con 3. Y haciendo lo mismo para el 5, vamos a tener un 1, en el caso de y, es igual primera derivada menos la segunda que es un 0, menos 2 por menos 3. Esto es menos 6, menos menos es más 6. Cuando pasa al siguiente lado es menos 5. Entonces queda con menos 5. Esto solo es lo que necesitamos. Si quieren la parte constante, que sería el z0, ¿sí?, por las dudas, lo que hay que hacer, las componentes que quedan del z0 llegan a esta expresión del plano, salvo que hayamos hecho algún error en las cuentas, pero esto es lo que debería dar y es la resolución completa. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.